Entonces vamos a tratar de que sea un poquito más dinámico para que todos estén pues bien y pues sí, te entiendo bastante bien a todos los que tienen guardia y pues bueno, hay que cuidar y cuando puedas dormir pues va a ser algo muy bueno, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Voy a hacer pase de lista, perdón. Voy a permitir acceso para que trabajemos nuestra práctica y también es muy importante cualquier duda. Si ustedes observan, si les publiqué lo que es su trabajo de cada uno de los equipos. Van a ser, por supuesto, trabajos por dos equipos. El equipo 9 y el equipo 10 ya se les calificó conforme a la exposición de la semana pasada. Y a los demás, pues sí se les incluye que sean 30 minutos con el fin de que también me permita irlos evaluando de forma un poquito más individualizada y además de que los vea de forma más individualizada, poder proyectar alguno de los videos que se ven en estas prácticas, que la verdad es que son muy interesantes y luego no nos permite como tal, dada la materia, por tan rápido que vamos, ver estos videos. Entonces sí tengo planeado que los veamos y también alguna duda que no sea tan rápida como se ha estado generando en algunos de los pues sí, realmente de nuestra materia, ¿vale? Entonces estoy abriendo mi lista, denme un segundito. Ahí está cargando. Perfecto. Listo, siendo las 12:01, iniciamos con nuestra lista de sistema hematopoyético, ¿ok? Alejandro Marín. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, vamos a llamar a Alondra. Y me dicen, por favor, en cuanto les toque la lista, quién va a proyectar, ¿ok? Listo. Muy bien, ya tienes tu asistencia, Alejandro. Vamos a ver ahorita Alondra, a ver si me da. No me permite. Buenas tardes, doctora. Perfecto, Alondra, ya tienes tu asistencia. Aranza, Madeleine de Lucio. Aranza, buenos días, tarde, ya tarde. Buenos días. Muy buenas tardes, gracias. Arturo Israel Leiva. Presente, doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo voy a presentar, si me puede dar Perfecto, permiso ahorita que pueda. con todo gusto. Para que vayas proyectando, por favor. Ok. Listo. Me dices, por favor. Sí, ya me deja. Perfecto. Atsin Malinali Cortés. Presente, doctora. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Atsiri Danae Cerón. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, ya tienes tu asistencia. César Fuentes. Presente, doctora. Ok, muchas gracias. Citlali López. Presente, doctora. Muy bien, gracias. Dalia Azucena de Luna. Presente, doctora. Gracias. Dan Ernesto Rosales. Presente, doctora. Muy bien, Dan. Daniel de Jesús Ríos. Presente, doctora. Buenos días. Hola, gracias. Daniela Alexandra Ángeles.
Daniela Alexandra Ángeles. Falta. Ok, vamos por favor con Daniela Cárdenas Vargas. Presente, doctora. Muy buenas tardes, Dante. Nahum Doctora, Estrada. ¿sí me escucho? Nombre. Perfecto, ya tienes tu asistencia, Daniela Alexandra. Dante Estrada. Buenas tardes. Hola, Dante, muy buenas tardes. Fabián Hernández Hernández. Presente, maestra, aquí estoy. Perfecto. Guadalupe Montserrat Velasco Ronquillo. Presente, Miss. Bien, Irán Madeleine Uribe Solís. Presente, doctora. Perfecto. Muy bien. Vamos, por favor, con Javier David Ramos. Presente, doctora. Gracias. Joana Alcocer. Presente, doctora. Gracias. Joemi David. No, Joemi Daniel, perdón. Sí, presente, doctora. Buenas tardes. Gracias, una disculpa. Jorge Eduardo Luis Pichardo. Presente, doctora. Hola, Jorge, gracias. José Miguel Ruiz Estrada. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Karen Arroyo Pérez. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Carla Celine Aguilar. Presente, doctora. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Leslie Samantha Torres de Paz. Presente. Gracias. Manuel Isaac Agüero. Manuel, por ahí te vi. Vamos a ver si tu micrófono. Presente. Perfecto, gracias. María Fernanda Espinosa. Presente, doctora. Vale, gracias, Mafer. Mariana Itzel Hernández. Presente, doctora. Gracias, Mariana. Marta María Franco Coria. Presente, buenos días. Hola, buenos días. Mitzi Zaret Barreto. Presente, doctora. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Owen Esteban Alexis Reyes. Presente, buenas tardes. Muy buenas tardes, Owen. Paola Murillo Aguilar. Presente, buenas tardes. Vale, buenas tardes. Paulina Jiménez Álvarez. Presente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Paulina Jocelyn Plata. Presente, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Paulina López Vélez. Presente, doctora. Perfecto. Roberto Robles Villaseñor. Presente, doctora. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes, Roberto. Chacel Geraldine Hernández Aguilar. Presente, doctora. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Jimena Constantino González. Buenas tardes, doctora. Presente. Gracias, Jimena. Buenas tardes. Jacqueline Padrón Vargas. Presente, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Alguien falta de asistencia? Doctora, no sé si me pasó a mí, bueno, sí pasó mi nombre, pero no sé si me escuchó. Nombre. Daniela Alexandra Ángeles, Ya Galicia. tienes tu asistencia. Perfecto. Sí, ya la tienes. Muy bien, pues el día de hoy Gracias, doctora. vamos a iniciar con esta práctica que es la práctica 12 y 13, que son los aspectos fundamentales del sistema hematopoyético. El nombre de la práctica es grupo sanguíneo y RH. Como tal, vamos a ver hemostasia y coagulación. En esta parte, pues es muy importante porque si ustedes observan cada una de estas mesas, pues vamos a ver el video. Les pido que sí se proyecte el video. Van a contestar una serie de preguntas muy sencillitas, que esas son parte de la evidencia, que son 6 preguntas. Después de esto van a hacer un pequeño esquema de la vía intrínseca y extrínseca de la cascada de coagulación. Y después terminamos con otro breve cuestionario, ¿ok? Entonces, dentro de las evidencias que el día de hoy tienen que entregar y que hemos ido expresando, o podríamos decir que las entregas las he hecho cada vez más tarde por
cualquier circunstancia de la tecnología, van a tener hoy hasta las 11:59 p.m. para poder entregar sus evidencias. Repito nuevamente sus evidencias. Número 1 es el cuestionario que van a realizar conforme al video que se va a ver. Número 2, realizar el esquema de la vía intrínseca y extrínseca de lo que es la vía de la cascada de coagulación. Y 3, un pequeño cuestionario de 5 preguntas, ¿ok? Entonces, tienen que ir en ese orden: cuestionario, lo que es el esquema y después otro cuestionario, ¿vale? Les pido por favor al equipo 1 y 2 que sí se proyecte lo que es el video. Esto es parte fundamental y corresponde dentro de esos 30 minutos. Adelante, inicia, Arturo. Doctora, ¿el video quiere que lo exponga primero o hasta el final de la presentación? Me encantaría que primero, para que ellos entendieran un poquito este tema, por favor. Ok, entonces voy a quitar la presentación tantito. Sí, gracias. Muy bien. Todos los demás les recomiendo que trabajen ahorita en esta hora para hacer su cuestionario y que sea muchísimo más rápida su entrega, ¿vale? Doctora, tengo una duda. Adelante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a nosotros en la práctica pasada nos tocó un video de aproximadamente 17 minutos? Es más de la mitad de nuestro tiempo de exposición. El video no se considera. De hecho, ustedes a partir de que expongan tienen 30 minutos. Por eso es que estoy dando ya una hora para que podamos ver el video y ustedes como tal, sus actividades tienen que durar 30 minutos. Entonces yo cuento a partir de que ustedes inicien con su proyección sin el video para considerar los 30 minutos, ¿sí? El video no lo considero dentro de su tiempo. ¿Listo? Excelente, doctora, gracias. De nada. Adelante. Voy a apagar un poquito mi micrófono para que escuchen un poquito más nítido el video. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha el video o...? Yo no Yo no escucho lo nada. escucho. A ver, ponle aquí. Cuando proyectes tienes que colocar, Ajá. incluir sonido porque no se escucha. Ah, ok. Entonces, espera un poquito. Tienes que Bueno. aquí. ¿Podría comenzar como tal, doctora, mientras pone el video mi Adelante. compañero? Pues bueno, nosotros somos ya el equipo 1 y 2. Justamente vamos a hablar de la práctica 2 y 13, que es acerca de los grupos sanguíneos, el grupo RH y principalmente la hemostasia. Ahora sí, bueno. Ahí va el favor. video, ahora sí. Los grupos sanguíneos explicados. La Sociedad Internacional de Sangre y Transfusión reconoce 32 grupos sanguíneos, pero los más importantes y en los que se enfocará este video será el ABO y el RH. Estos grupos fueron descubiertos en 1900 por el Dr. Karl Landsteiner, quien se hizo la pregunta de por qué algunas personas morían y otras no al transferirles sangre. Gracias, doctor. Entonces empecemos. Como todos sabemos, la sangre tiene glóbulos rojos y estos glóbulos rojos a su vez pueden o no tener en su superficie tipos especiales de proteínas. Hay quienes tienen tipo de proteínas, digamos A, y también hay los que tienen B. Pero también hay quienes tienen las dos juntas, digamos A, B, y hay quienes no tienen ninguna, digamos O. Estas proteínas son llamados antígenos, los que se encargan de defender al organismo cuando encuentran a un agente extraño, para lo cual crean anticuerpos. En caso de que un receptor requiera transfusión de sangre, los tipo A crean anticuerpos contra los tipos B, por lo que si intentan ingresar querrán eliminarlos. Los B crean anticuerpos contra los A, así que harán lo mismo. Los AB no crean ningún anticuerpo y reciben a todos por igual. Pero los O, debido a que no tienen ni A ni B, generan anticuerpos contra todos los demás. Una mala transferencia de sangre es muy peligrosa. La de la izquierda es sangre transferida de la manera correcta, la de la derecha es sangre transferida de manera incorrecta. Como se puede ver, los glóbulos rojos están aglutinados y esto causará de manera casi segura la muerte. Para entender esto mejor y evitar confusiones y algunos muertos, usaremos esta tabla en la cual mezclaremos dos tipos de sangre y veremos qué mezclas son permitidas y qué mezclas no. Para la persona que tiene antígenos A, el antígeno B es extraño, extranjero, así que creará anticuerpos contra el tipo B. Así que mezclaremos el tipo A con el tipo A
todo está bien porque es el mismo, pero si a esa persona se le transfiere sangre de tipo B, ahí está el problema, porque ese antígeno B se mezclará con los anticuerpos B que ha creado A. Y aquí es donde la sangre se aglutinará. Si lo transfieres con alguien que tiene AB, también hay un problema. La A está bien, pero recuerda que también hay B, así que también se aglutinará. Ahora con la O no tiene ningún antígeno, así que el tipo A no puede generar ningún anticuerpo contra él. Así que O está bien. En el caso del tipo B, no se puede mezclar con el A, porque genera anticuerpos contra él. Obvio se puede mezclar con sí mismo, pero tampoco se puede mezclar con el AB, porque tiene A. Y el O también está bien. ¿Qué pasaría entonces con el tipo AB? Este tipo de sangre, al tener los dos tipos de antígenos, no genera ningún anticuerpo, por lo que puede aceptar cualquier tipo de sangre. Lo que pasa con el O es algo muy distinto. Si bien el tipo O no tiene antígenos, aún así genera anticuerpos si detecta un agente extraño. Así que los generará contra A y contra B. Por tanto, no puede recibir sangre de ningún otro tipo que no sea el de él. De acá se puede deducir que los O son los donantes universales, mientras que los receptores universales son los AB. Sé que se estarán preguntando dónde queda el RH positivo y negativo. Bueno, el RH es otro tipo de antígeno o conjunto de tipos. Si los tienes todos, eres positivo, y si no tienes ninguno, eres negativo. Los 4 tipos de sangre pueden ser positivos o negativos, por lo que si se adhiere a lo que vimos arriba, hacen un total de 8 tipos de sangre. Para el caso de transfusión, los RH positivo pueden aceptar positivos o negativos, pero los RH negativos es mejor si aceptan solo negativos. Sí, pueden aceptar positivos, pero lo pueden hacer solo una vez. Después de esto formarán anticuerpos contra los antígenos que recibieron, lo cual significa que nunca podrán recibir sangre positiva otra vez. Ahora, ¿por qué es importante donar sangre? Porque puede salvar vidas. Tu sangre la necesitan, por solo citar a algunos, mujeres que han tenido complicaciones del embarazo, niños con anemia severa y desnutrición, personas que han sufrido accidentes graves, personas que están siendo operadas y muchas personas con cáncer. Hay una constante necesidad por los donantes de sangre, ya que esta solo puede almacenarse por un tiempo limitado. Así que dona. Es el mejor regalo que puedes dar a otra persona, el regalo de la vida. Muy bien, adelante. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la mesa número 1, que era este video. Se van a presentar cada una de las preguntas ya respondidas. Igualmente, si tienen alguna duda, pues ya se les compartió la presentación. Y pues ahí está el video también por cualquier cosa. Entonces, vamos a ir con la primera pregunta, que nos esperamos que se proyecte en la pantalla. Y la pregunta es, ¿cuántos tipos de grupos sanguíneos existen y cuáles son los más importantes? Explícalos. Bueno, en general el video nos comenta que la Sociedad Internacional de Sangre y Transfusión reconoce 32 grupos sanguíneos en total, de los cuales los más importantes era el A, el B, el 0 y la conjunción con el RH. ¿Y por qué pongo aquí AB? Porque pues ya vimos que la conjunción de AB igualmente es otro tipo de grupo sanguíneo, el cual pues es la conjunción de los primeros dos, ¿no? Que es lo que ya vimos en el video. Y igualmente en el video nos comentan de que las principales características de estos es de que en la superficie de lo que viene siendo las células sanguíneas se encuentran proteínas, las cuales son las que se empiezan a diferenciar y por las que podemos comentar que un tipo de sangre es A, otro tipo de sangre es B, otro tipo de sangre es AB, 1, 0 o UO, como lo comenta el video, y después pues el RH. Y por consecuencia, si tenemos el tipo de sangre A, creamos resistencia al B. Si tenemos B, creamos resistencia al A. Si tenemos AB, solamente podemos recibir, en este caso, los que contengan las proteínas que sean del A o del B, o en este caso del 0, que no tiene ningún tipo de proteína, pero pues evidentemente este sí genera resistencia. Pasando a la siguiente pregunta, que será la número 2. Nos dice, ¿quién descubrió los grupos sanguíneos y en qué año? Bueno, nos comenta el video que fue en 1900, en Viena, por el doctor Karl Landsteiner, que se había hecho la pregunta de ¿por qué la gente muere cuando llega a recibir transfusiones de sangre? Y pues ya fue cuando pudimos descubrir que pues es porque hay diferentes tipos de sangre, diferentes tipos de proteínas en las células de la sangre,
y pues él es el que se le atribuye como tal este descubrimiento, y el año pues en 1900. Bueno, ahora la pregunta número 3. ¿Qué ocurre durante la transfusión de sangre con los diferentes tipos sanguíneos? Como ya explicaron en las preguntas, en la primera pregunta, pues cada tipo de sangre va a generar anticuerpos a un determinado tipo de sangre. La sangre tipo A va a generar anticuerpos para B, la sangre tipo B va a generar anticuerpos para A, la sangre tipo AB prácticamente pues es amigo de todos y puede recibir sangre de todos. Y la sangre tipo que genera anticuerpos contra los dos tipos de sangre, anti-A y anti-B. Entonces, el único tipo de transfusión que puede recibir es de sangre tipo O. Y pues aquí está un ejemplo de qué sucede cuando una transfusión de sangre es correcta. Por ejemplo, tomemos que esta fuera sangre tipo A y le transfundieron sangre tipo A o tipo O. Entonces, los componentes de la sangre pues se van a encontrar normales. Sin embargo, en la segunda imagen se observa la sangre aglutinada. Una aglutinación es un proceso por el cual las células que están en suspensión en un líquido se agrupan entre sí por reacción a un antígeno, por lo cual son portadoras con el anticuerpo correspondiente. Esto quiere decir que a esta sangre, que supongamos que también es tipo A, se le administró sangre tipo B o tipo AB, y entonces específicamente el componente que se aglutina son los eritrocitos, formando tipo coágulos. La siguiente pregunta. Ya. Pregunta número 4. Realiza una tabla de los diferentes grupos sanguíneos, qué anticuerpos forma cada uno y qué reacción ocurre cuando se mezclan. Pues como ya se explicó en el video, en la primera fila están los tipos de sangre, en la segunda los tipos de anticuerpo y en la tercera la reacción que va a ocurrir cuando se realiza una transfusión a la fila verde. Entonces la sangre tipo A genera anticuerpos tipo B y solamente va a poder recibir transfusiones sanguíneas de sangre tipo A y tipo O. La sangre tipo B va a generar anticuerpos tipo A y solamente va a poder recibir transfusiones sanguíneas de tipo B y tipo O. La sangre tipo AB no genera ningún anticuerpo, por lo tanto puede recibir sangre de todos los tipos de sangre. Y finalmente la sangre tipo O, que genera tanto anticuerpos tipo A como anticuerpos tipo B, entonces solamente puede recibir transfusiones sanguíneas de sangre tipo O. Bueno, aquí en la pregunta 5 yo les explicaré quiénes son los donantes universales y quiénes son los receptores universales. Y bueno, como ya lo vimos en el video y en la explicación de mi compañera, los donantes universales son los que de tipo O y los receptores universales son los de tipo AB, ya que los de tipo O los recibe cualquier tipo de sangre, pero ellos no, ya que generan, como explico en el video, estos no generan anticuerpos, pero sí antígenos contra contra algo externo a él. Y los receptores universales, estos no generan anticuerpos, por lo tanto ellos reciben cualquier tipo de sangre y pues es muy importante diferenciar entre el donante y el receptor para que no suceda algún accidente o así. ¿Podemos pasar a la otra, por favor? Bueno, aquí en la pregunta 6 explicaré qué es el RH positivo y el RH negativo. Bueno, para empezar, el RH en una explicación clara y corta, este es un antígeno y ya en una explicación ya más larga, este es un factor de Rhesus
que es una proteína heredada que se encuentra así en el fondo de los glóbulos rojos. Y bueno, ¿qué es el RH negativo? El RH negativo es cuando no se cuenta con ninguno de estos antígenos o están muy escasos en estos. Y el RH positivo es cuando se cuenta con todos los antígenos. Y bueno, en la imagen 2 teníamos en cuenta que eran 4 tipos de sangre, A, B, AB y O. Pero debido a este RH que es positivo o negativo, se generarían 8 tipos de sangre, ya que se diferenciaría entre si es A positivo o A negativo, B positivo o negativo y así sucesivamente. Y en la imagen 3 tenemos lo de la transferencia de sangre, que aquí el RH positivo puede recibir tanto positiva como negativa y el RH negativo solamente puede recibir sangre negativa y sí puede recibir sangre positiva, pero solamente una vez en la vida, ya que después de que la recibe, genera anticuerpos contra estos antígenos que ya pues no los van a dejar volver a pasar nunca más. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy O negativo, solamente podría recibir sangre O negativa, ya que mi cuerpo no permitiría que recibiera algún otro tipo de sangre. Y bueno, sería todo. Muy bien el ejemplo. Karen, adelante. ¿Quién sigue? Doctoras y doctores. Pensado. Lo siguiente a realizar fue el esquema de la cascada de coagulación, hacer un cuadro de los factores de coagulación cada uno. Por favor. Bueno, yo les quiero hablar de la cascada de la coagulación. Y bueno, vamos a tener identificado que esto es una representación de las diferentes proteínas que intervienen en los procesos de la generación del coágulo de fibrina. Vamos a tener dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca, y una vía común que, bueno, va a derivar en el coágulo, como ya les había mencionado. Vamos a tener que, bueno, es una representación, como les decía, y es una representación en forma de Y. Por favor, la siguiente. Que, bueno, va a tener dos brazos, uno largo y uno corto. La vía extrínseca también se le conoce como la vía del alfactor tisular, que, bueno, el factor tisular es el factor número 3, que al entrar en contacto con elementos plasmáticos, o sea, elementos de la sangre, pues se va a activar y va a unirse fuertemente al factor número 7, que se va a activar y va a generar un complejo enzimático que se va a denominar X-asa extrínseco, que va a contener elementos de calcio y fosfolípidos. A su vez va a activar al factor número 10, va a actuar sobre el factor número 10 y lo va a activar y va a trabajar en conjunto con su cofactor número 5 activado, que va a generar otro complejo más que se va a denominar complejo protrombinasa, que va a actuar sobre la trombina, la va a activar, va a actuar sobre el fibrinógeno, lo va a activar generando el coágulo de fibrina. Del otro lado tenemos, esta es la vía extrínseca, o sea, la parte de cuando tenemos una lesión, presentamos una lesión en la piel, pues se va a generar esta vía de coagulación en donde la intención es contener los líquidos vitales, elementos, fluidos, etcétera, que están saliéndose, extravasándose del cuerpo. La otra vía es la vía intrínseca, que es la interna. Cuando presentamos una lesión interna, hay pequeñas rupturas de los vasos sanguíneos
Y bueno, esta va a iniciar con el factor número 12, que se va a activar, que va a actuar directamente sobre el factor número 11, que lo va a activar, que va a actuar sobre el factor número 10, digo, el factor número 9, el número 10 es de la vía común, que va a actuar, al estar activado, se va a unir igualmente fuertemente al factor 8 activado, que va a generar un complejo enzimático que se va a denominar ahora X-asa intrínseco. Digo, 10-asa intrínseco, y va a contener elementos de calcio y fosfolípidos. De la misma manera, va a actuar sobre el factor número 10, lo va a activar, va a trabajar con el cofactor número 5, que contiene calcio y fosfolípidos, va a actuar sobre la trombina, la va a activar el fibrinógeno y lo va a activar generando el coágulo de fibrilina. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la representación más ilustrada de cómo son los factores, la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común de ambas vías. Por favor, la siguiente. Y aquí tenemos la denominación de los 3 complejos enzimáticos y, bueno, la trombina, que es el factor número 2, la denominación de la protrombina, perdón, desactivada, la trombina activada, el fibrinógeno desactivado y la fibrina activada, que es el generador del coágulo. Y para que nos podamos identificar, que es el siguiente, por favor, para que podamos identificar cómo es que trabajan estas vías y cómo organizar la numerología de los factores de coagulación. No actúa el 1 sobre el 2 y el 3 sobre el 4 y el 5, o sea, no tienen esa secuencia. Vamos a encontrar un pequeño truco que, bueno, yo no lo conocía hasta hace poco, hasta la investigación de este tema, que es teniendo el factor tisular número 3, lo vamos a sumar al factor número 7. Es nada más un truco. 7 más 3, 10. El factor 10 lo vamos a dividir entre el factor 5, que nos va a dar el factor número 2. El factor número 2, entre el factor, con su cofactor, lo vamos a dividir entre el 2 y nos va a dar el 1, para que podamos ir identificando dónde va cada uno de los cofactores. Esto es en la vía extrínseca. Y en la vía intrínseca vamos a encontrar una cuenta regresiva nada más. El 12 actuará sobre el 11. El 11 actuará, el 10 lo eliminamos porque es de la vía común. El 11 trabajará sobre el 9 sobre el 8 y tan. Es solamente 4 factores y 3 factores podemos identificar. Si quieren, pasamos a la mesa número 3. Regresa tantito, por favor, Manuel. Fíjense qué interesante nos ponen ese esquema. Perdón por el mensaje, era vía intrínseca y extrínseca, y al corregir se colocó nuevamente intrínseca. Pero cabe mencionar que el modelo celular de la coagulación definitivamente sí se resume en estas 2 vías, vía intrínseca y vía extrínseca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y como parte fundamental lo explicaron perfectamente, pero bueno, tras el daño en las células vasculares completamente endoteliales, las plaquetas se van a adherir y se van a agregar al sitio de la lesión. Eso es muy importante, mediante la interacción de lo que son los receptores intracelulares y las proteínas solubles. Esta lesión induce la exposición completamente de estos factores que ustedes están viendo en la presentación a través de estas micropartículas que pues al final van a estar apoyadas o que se consideran muy pequeñas, como los monocitos y las plaquetas que sabemos y que a veces no les llaman células, sino como estos componentes celulares, pero pues evidentemente estos se van a empezar a unirse a lo que son el factor 7A, como están viendo en esta parte, que genera pues obviamente cantidades de trombinas sumamente importantes
con múltiples efectos en otros factores, y es ahí por eso el nombre tan importante, es porque es la cascada de coagulación, porque este va a desencadenar y desencadenar y desencadenar una respuesta. Entonces, con lo consiguiente, nos permite hacer una formación de grandes cantidades de fibrina. Entonces, fíjense que esta finalidad clínica de estas dos cascadas al final es formar esta cantidad tan grande de fibrina para estabilizar la acción de la trombina y formar ¿qué? El coágulo como tal. Si nosotros por algún momento no tenemos esta activación de estas dos vías intrínsecas y extrínsecas y tenemos algún problema, es cuando nosotros podemos tener una hemorragia importante, poder morir nuestro paciente por un shock hipovolémico. Obviamente también depende del tipo de este daño celular. No se compara una cortadura de cuchillo de un dedo a lo mejor una sierra que pase a nivel de abdomen. O sea, todo depende de cómo está este tipo de la lesión endotelial, pero vean realmente esta importancia y cómo estos factores de coagulación van a ir desencadenando cada uno de estos. Y bueno, a mí me encanta cómo lo están manejando, cómo realmente ustedes ven que el 10 entre el 5 y pues esto al final es parte proporcional de un aprendizaje y me gustó mucho cómo lo manejaron. Adelante, lo que sigue, por favor. Regresando un poco a los factores de coagulación, les hablaré un poquito más de los factores de coagulación como tal. Son todas aquellas proteínas de la sangre que participan para formar un coágulo, como ya lo mencionamos. Son 3 en total y están divididos en números romanos. Agregando un poquito más, cada uno de ellos necesita una activación por un cofactor, como el calcio o fosfolípidos. Son esenciales para que se produzca la coagulación. La ausencia puede dar lugar a trastornos hemorrágicos graves. Un ejemplo de ello, el hecho de que el factor 8 falte podría producir hemofilia A. El hecho de que el factor 4 falte podría producir hemofilia B y así sucesivamente. Agregando un poquito más, les hablaré de cada uno de ellos como sus sinónimos. Factor 1, conocido igual como fibrinógeno, es una proteína soluble en plasma. El factor 2 como protrombina, el factor 3 como factor tisular, factor 4 como calcio, factor 5 como proacelerina, factor 7 como proconvertina, factor 8 como factor antihemofílico, factor 9 como factor crisma o beta adrenérgico. También a veces es llamado como antihemofílico B. Factor 10 como factor de Schwartz-Brouwer, factor 11 como factor antiemofilia C, factor 12 como factor de Hagemann, factor 13 como factor estabilizante de fibrina y por último el factor 14, también conocido como proteína C o antihemofina 2A. Creo que eso sería todo para pasar a la actividad número 3. ¿Me escuchan? Ya escuchamos mucho mejor. Adelante. Bueno, yo voy a presentar la mesa 3, cuestionario 2, y respondimos estas preguntas a partir de un artículo que leímos. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la hemostasia? Y bueno, yo encontré que la hemostasia es un proceso el cual se encarga de mantener el líquido sanguíneo, o sea, la sangre, dentro del vaso, cuando este vaso ha sufrido una lesión o está habiendo una hemorragia en el vaso. Entonces, este proceso se encarga de pues tapar ir reparando el daño para que no se cree una hemorragia más grande.
Y también encontré que tiene una segunda función, aunque no sea la principal, pero es una segunda función, el cual también se encarga de mantener la sangre en estado líquido. Esto es decir, cuando no se requiere una coagulación para reparar un daño del vaso, este proceso también se encarga de mantener el estado líquido de la sangre y puede haber una circulación normal y completa para que no se creen coágulos si no son necesarios. Y bueno, esta se divide en primaria y secundaria, aunque como se ve aquí en la imagen, hay una parte antes, la cual es la vasoconstricción, que es cuando el vaso ya recibió el daño o la lesión, el vaso se empieza a contraer para evitar que se pierda más sangre de lo que se haya perdido y se empiece a controlar el sangrado. Y bueno, ciertamente como lo dijo mi compañero Arturo, en sí, bueno, ya. En sí como tal, ya nos mencionó que se divide la hemostasia en la primaria y la secundaria. Ahora, esto se relaciona bastante con la cascada de coagulación que dijo nuestro compañero Manuel. Y bueno, en sí como tal, ¿qué es la hemostasia primaria? Bueno, es la primera fase y es el proceso mediante el cual se reclutan y como tal se activan las diferentes plaquetas. Recordemos que como tal las plaquetas se presentan en el plasma sanguíneo y están ahí, ahora sí que como deambulando. Y justamente es para la formación del tapón plaquetario ante la lesión vascular que se llega a presentar. Ahora, cabe mencionar que obviamente las plaquetas cuando están en el plasma y no hay ninguna lesión, realmente no están pegándose a los vasos o, bueno, si se llegase a pegar y no hay ningún daño, ahí hay un problema, ¿no? Que más adelante también voy a hablar de eso. Pero en este caso, como ya hay una lesión en el vaso, recordemos que los vasos sanguíneos tienen diferentes capas. Una capa íntima con el endotelio, la capa media o muscular generalmente, y la adventicia, que es el tejido conectivo. Ahora, dentro de la capa, cuando se realiza o se hace la lesión en ese vaso, dentro de la capa, justo debajo de la capa endotelial, se encuentra la capa subendotelial. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esa capa subendotelial tiene una proteína adhesiva principal que es justamente el colágeno. Este colágeno es justamente lo que permite que las plaquetas se peguen ahora sí al momento en el tampón, bueno, ahora sí que para que funcionen como el tampón. ¿Cómo funciona esto? Bueno, hay tres principales como fases de la hemostasia primaria. Hay muchos artículos y muchas diferentes fuentes que los ponen como 4, pero en este artículo que se nos dio los pusieron como 3. La primera que es la adhesión, después la segunda que es la activación y secreción, ahí es donde generalmente luego estas las dividen, y la agregación. Ahora, dentro de la adhesión, ya se los dije, cuando pasa la lesión, se expone el colágeno de la membrana o de la capa subendotelial, y lo que pasa es que las plaquetas justamente realmente en su membrana se unen, bueno, se pueden unir al colágeno gracias al complejo GPIB9. Justamente eso es glucoproteína de la membrana 9. Ahora, ¿pero cómo lo hace? Bueno, para eso está justamente el factor de Willebrand, el FWW. Ese factor cuando produce la lesión se une al colágeno, cambia su conformación y cuando cambia la conformación es cuando la plaqueta que tiene el complejo GPIB o de membrana 9 se une justamente ya a la fibra de colágeno y se hace como adhesiva, prácticamente se hace como pegajosa. Esa es la primera fase. Ahora, la segunda fase, que es la activación y secreción, pues cuando ya la plaqueta se une al colágeno, ya pasa todo ese del factor de Willebrand y que se unió, la plaqueta generalmente se ve como una estrellita, pero en este caso ya cambia una forma, se le dice que tiene es una forma esférica como con pseudópodos. Y bueno, también pasa eso, se empiezan a agrupar y pasa la secreción plaquetaria. Dentro de la secreción plaquetaria, pues es porque en las plaquetas mismas tienen gránulos. Estos gránulos cuando pasan esto y se van uniendo, se van también liberando. ¿Y qué es lo que liberan? Principalmente liberan ATP, el factor plaquetario 4, que es el FP4, la calcio-serotonina, que al fin y al cabo ahorita también vamos a ver una imagen que se ve más detallado. El PDGF, que es el Platelet Derived Growth Factor o el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. El TXA2, que es la tromboxina A2,
el factor 5 y el fibrinógeno. Todo esto le está liberando las plaquetas que ya se unieron, y justamente uno de estos procesos ocurre para que atraer a más plaquetas y para que se empiece a formar justamente este tampón. Y en el caso de la agregación, es cuando ya las plaquetas degranuladas, o sea, ya no tienen los gránulos porque ya sacaron todo su contenido, se empiezan a empaquetar muy fuerte, y todo esto es principalmente a la presencia del fibrinógeno, que si lo recuerdan de lo que dijo nuestro compañero Manuel, también ahorita va a tener justamente importancia en la formación de la fibrina o el trombo. Ahorita también vamos a explicar eso, pero justamente esto es necesario, y también al igual que la glucoproteína, que es otro receptor justamente del fibrinógeno, el GP2B y 3A, todo esto permite, en resumen, que las plaquetas se estén empaquetando. ¿Puedes cambiar de diapositiva, Arturo, por favor? Esto es prácticamente la imagen que les digo. Justamente aquí vienen literalmente las fases. Vean, por ejemplo, hasta aquí ponen 5. Pero lo principal es que pasa la adhesión plaquetaria, que ahí se ve el factor de Wildenbrand. El cambio de forma, que ya se empiezan así como justamente a agrupar. Se liberan los gránulos, que es el ATP, ADP y todo eso, y se van reclutando al momento de que se liberan y se secreta esa sustancia de los gránulos de las plaquetas. Se comienzan pues prácticamente a llamar otras plaquetas para unirse, y es en este paso justamente el 4, el reclutamiento, y el 5, la agregación del tapón, que es que ya se van formando esos como bloques. Principalmente es esto. Ya puedes cambiarlo, Arturo. Muchas gracias. Bueno, ahora yo voy a proseguir con lo que es la hemostasia secundaria. Bueno, en sí, la hemostasia secundaria principalmente se caracteriza por la activación del sistema de coagulación con el objetivo de liberar fibrina. ¿Qué es la fibrina? La fibrina es una proteína fibrilar, como dice su nombre, con la capacidad de formar redes tridimensionales de vasos sanguíneos y tendones. Esta proteína actúa como una especie de pegamento o hilo entre las plaquetas que se exponen en alguna herida. Entonces la fibrina es, por decirlo así, lo que mantiene la costrita pegada a la piel. Ustedes ubican que cuando se tratan de zafar la costra llega a haber como cierta resistencia de algo. Bueno, pues es la fibrina lo que la está manteniendo en su lugar. Entonces, la fibrina cuenta con 3 fases, la cual sería la primera, la de iniciación, y esta es también conocida como tromboplastina o factor 3, que es sintetizada por diferentes tipos de células y expresado en la membrana celular. Aunque el factor tisular se encuentre localizado en la membrana de las células donde se ha formado, se puede expresar en una gran variedad de células extravasculares en condiciones normales. Luego de esto está la amplificación, que este periodo protrombótico ascendente es referido como la fase de amplificación y se resulta en la activación de las plaquetas con exposición de los fosfolípidos de la membrana y la creación de membrana procoagulante con liberación del contenido de sus gránulos. Y por último está la propagación, que en esta fase da inicio y se activa con éxito los factores X, los factores 10, perdón, y los factores 9, así como los factores 5 y 7. Ya le puedes cambiar, por favor. Bueno, y realmente también ahorita ya de seguro se dieron cuenta, ya muchos de estos, los factores, el 9, el 3, el 7, se relaciona bastante con lo que justamente dijo nuestro compañero Manuel. Y eso es porque realmente, pues sí, mientras pasa eso de la vía intrínseca y extrínseca, todo se junta en la vía común, que es donde está el factor X, que en parte todo eso es de la hemostasia secundaria. Ahora, una vez que ya se formó todo esto, ya se cerró la herida, ya se juntó todas las plaquetas, ahora la pregunta 4 es con respecto a qué es la fibrinólisis y la anticoagulación. Nosotros podemos identificar que cuando nos dan un anticoagulante es justamente que un medicamento anticoagulante es aquel que justamente impide la coagulación de la sangre. Ahora, en este caso,
no estamos hablando nada más de una anticoagulación normal o por un medicamento, sino una anticoagulación fisiológica. Como tal, este es el proceso que impide que la coagulación que pueda comenzarse por una lesión vascular se extienda a todo el cuerpo, y ahí lo puse entre paréntesis. Esto puede generar una trombosis masiva, y no queremos trombos navegando literalmente por el plasma sanguíneo cuando realmente todo se supone que está bien, porque eso puede generar a muchos problemas. Inclusive puede llegar hasta la parte del cerebro, y se conoce la lesión de que se tapa el círculo de Willis, bueno, o el pentágono de Willis. Ahora, pero en sí como tal, esta anticoagulación fisiológica se basa en la parte de los fibrinolíticos o factores fibrinolíticos que rompen, y la inactivación de los factores procoagulantes. En sí como tal, la anticoagulación fisiológica tiene diferentes procesos, y el principal es la fibrinólisis. O sea, hace que la fibrinólisis es un proceso de anticoagulación fisiológico. ¿Por qué? Porque mientras se va tapando la herida, mientras se va pasando todo lo de la costrita prácticamente, de igual manera, conforme el tejido se va reparando, el mismo cuerpo también en la parte interna del vaso va quitando la costra que está ahí, no la va a dejar ahí, la va a empezar a ir a degradar. Por eso la fibrinólisis es el proceso mediante el cual se eliminan los residuos del coágulo una vez se reparó la herida tisular. Pero esto es conforme se va reparando la herida tisular. Conforme se va reparando, también se va quitando las plaquetas y todo eso. Es la destrucción de la fibrina. En sí se basa principalmente por la plasmina, que es una proteína que se encarga de degradar la fibrina, pero esta es activada a su vez por el plasminógeno. En sí, todo esto es gracias a factores como el TPA, que es el activador de la plasmina, justamente el PA, tisular, y el siguiente que es UPA, que es el uricino, creo que es, las quinasas y las calicreínas. Todos estos prácticamente van quitando la costra por dentro del vaso mientras el tejido se va regenerando. No lo van a quitar hasta que ya esté cerrado. Y en este caso, la antitrombina es otro tipo de regulación, el cual justamente en el caso contrario impide que se quite la costra si todavía el tejido no está sanado. ¿Puedes pasarle a la siguiente, por favor, Arturo? Esto es justamente también el esquema. Podemos ver que ahora sí como que se conjunta en donde terminó nuestro compañero Manuel, que es justamente la protrombina, que activa la trombina, y la trombina activa el fibrinógeno, y el fibrinógeno activa la fibrina. Esta fibrina, cuando se junta con las plaquetas y todo, y ahí dice más plaquetas, porque recuerden que sale la secreción para traer más plaquetas, forman como tal el trombo. Y este trombo, a su vez que se va reparando el tejido, también se tiene que ir degradando la fibrina mínimo del trombo. Y esto es por la plasmina, que como podemos ver, hasta arriba dice plasminógeno. El plasminógeno activa la plasmina por el activador de la plasmina tisular, que es el TPA. Ahora, ahí se puede inhibir justamente por el PAI1, que es el inhibidor del activador de la plasmina 1. ¿Por qué? Porque les digo que este proceso es como se va regulando, ¿no? O sea, si ya se tiene que quitar, bueno, se va a activar todo para quitarlo, pero si todavía falta algo, se va a activar para inhibir y que no se quite justamente esa fibrina. Pero en el caso de que ya la plasmina ya la herida esté completamente, bueno, el endotelio ya se haya regenerado, la plasmina va a comenzar a degradar a la fibrina. Esos productos de degradación de fibrina se le conoce como PDF, justamente. Y bueno, como tal, eso es lo que pasa una vez que ya se cierra toda la herida. También el coágulo por dentro del mismo vaso se elimina. Cuando hay un problema de la fibrinólisis o de la anticoagulación fisiológica, es cuando pasan los trombos que se quedan y todo eso. Bueno, ya como último, tenemos que realizar un dibujo sobre la fase de respuesta plaquetaria posterior a la lesión vascular. Les voy a mandar uno por el chat porque, pues, para que les quede un poquito más claro de cómo es, porque, pues, mis dibujitos no son muy buenos. Y a continuación les voy a explicar que, bueno, esta respuesta, es la adhesión plaquetaria al subendotelio. Depende del colágeno factor de von Willebrand, FBW, y del GPLB 9A. La agregación depende del GPLB 3A y el fibrinógeno es el puente. La enzima
cloroxigenasa convierte al araquidonato en trombaxano A2 o TXA2, un agente agonista y vasoconstrictor. Muy bien. Fíjense que les quiero comentar dentro de esta parte sumamente como ya unos 5 minutos para poder terminar con nuestra clase. Voy a dictar una información. Y pues bueno, sí, definitivamente estamos hablando de la coagulación, los sistemas hemostáticos que creo que quedaron sumamente claros con esta exposición, las funciones, estos factores de coagulación, doctoras y doctores. Sí, también yo voy a subir esta parte para complementar, pero se lo tienen que saber de arriba abajo, cuál es el factor 10, cuál es el factor 1, cuál es el factor, ay, no sé si se está proyectando. Sí, se ve. Sí, se ve. Muchas gracias. Entonces, estos son muy importantes, cada uno tiene una vida media por días y pues bueno, esto es fundamental en hematología que se lo tienen que conocer. La cascada de coagulación, este mecanismo intrínseco y extrínseco y cómo van activando todos estos factores, cómo van desencadenando hasta llegar a esta aglutinación, ¿no? No lo voy a repetir porque quedó muy claro en este proceso, pero los tiempos de coagulación definitivamente se hacen mediante pues el método de Lee-White y pues bueno, al final nos permite nosotros valorar cómo es esta parte. Por último, clínicamente, ustedes vean si esta cascada de coagulación nuevamente se ve afectada, vamos a encontrar síndromes completamente de púrpura o también conocidos hemorragíparos, ¿ok? Pues obviamente vean cómo están estas piernas, dónde está efectivamente hay un déficit de la cascada de coagulación, hay un incremento de los inhibidores de coagulación, aumenta todo lo que hablaron sus compañeros de fibrinólisis, que hay una destrucción de coágulos, un déficit de los inhibidores de lo que es fibrinólisis y un descenso de número de plaquetas, alteración funcional, por lo cual en este tipo de pacientes van a tener hemorragias muy evidentes y pues aumenta la mortalidad en estos pacientes. Hemorragias, sabemos que las hemorragias pueden ser externas o internas, pues obviamente es súper visible, vemos que hay lesión piel, mucosas, a veces llega hasta músculo, algunos tipos de órganos, pero es muy visible. Las internas es cuando nosotros no lo podemos observar, cuando hemodinámicamente tenemos que checar la presión correctamente, vamos a encontrar este descenso de la presión arterial, vamos a encontrar anemia, generalmente en un paciente que tiene una hemorragia interna, llega a tener pues este choque hipovolémico y si no lo tratamos en tiempo pues es una emergencia y puede peligrar su vida, ¿ok? Vean cómo están este tipo de sangrados, pero también encontramos alteraciones genéticas y si ustedes escucharon a sus compañeros hablaban de la parte de la hemofilia y pues sí tenemos dos tipos A y B, pero sobre todo son enfermedades heredadas ligadas al cromosoma X. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como mujeres vamos a ser los portadores, pero las personas que lo padecen son los hombres y pues obviamente es debido a esta donación. Vean aquí un hombre sano y una mujer portadora, pues evidentemente vamos a tener en esta X que se porta sobre todo en un hombre, o sea, la portadora va a ser la mujer, aunque tengan hijas, van a ser portadoras, pero el hombre va a ser el que clínicamente vamos a tener hemorragias muy evidentes, ¿ok? Y pues obviamente si el hombre es hemofílico y la mujer son portadoras, pues se aumenta hasta un 3-1 el porcentaje de estas hemorragias. ¿Qué quiere decir? Que un padecimiento o una alteración de la cascada de coagulación puede ser sí heredada, puede ser completamente un desarrollo de enfermedades como la diabetes o
puede ser un problema de que va directamente externa, que puede ser que en esta parte externa pues es completamente una lesión de anticoagulantes, una lesión de hemorragias, ¿ok? Vean aquí la diabetes y la coagulación de la sangre, pues es muy importante porque aquí tenemos que ver con el plasminógeno, que es un componente central del sistema fibrinolítico. Entonces actúa en la, pues sí, hablamos de toda la alteración de los coágulos sanguíneos. Entonces este tipo de personas que tienen diabetes o que tienen alteración en la coagulación va a favorecer estos coágulos y es por eso que el número 1, una persona diabética, por la causa que fallece, doctoras y doctores, es porque ese coágulo va directamente hacia lo que es el corazón, el cerebro, provoca una isquemia, provoca una necrosis y fallecen por un infarto agudo del miocardio o un evento cerebral. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos la cascada de coagulación, como bien lo dijeron su equipo, sus compañeros, porque definitivamente esto nos va a llevar a la clínica alteraciones muy importantes, tanto cardíacos como cerebrales. Entonces, pues, indicadores para mantener el equilibrio de los activadores e inhibidores del plasminógeno es no fumar, debemos de no fumar y ser promotores para que no fumen nuestros pacientes y tampoco nosotros. Una dieta adecuada, la actividad física es muy importante y pues mantener este equilibrio en la glucosa en pacientes que ya tienen un deterioro, sobre todo por esta enfermedad de diabetes. Vean también otras patologías como deficiencia de la vitamina K y pues aquí sí nos puede dar síndromes purpúricos, podemos tener equimosis, podemos tener alteraciones gastrointestinales y un riesgo de sangrado masivo. ¿Por qué? Pues la vitamina sabemos dentro de todo lo que mencionaban sus compañeros resulta vital en la activación de estos factores de coagulación. Entonces, ¿cómo tenemos que apoyarnos para no tener deficiencia de vitamina K? Tenemos que promover el consumo de hortalizas de hoja verde, ¿ok? Como la espinaca, berros, acelga, col, perejil, la lechuga romana también hay una evidencia de que tiene vitamina K y verduras como coles, las coles de Bruselas, el brócoli también son sumamente importantes para fortalecer esta vitamina K, ayudar a estos factores de coagulación en su activación correcta y disminuir esta deficiencia que nos pudiera provocar estos sangrados, ¿ok? Entonces, en conclusión, sabemos que la sangre debe estar perfectamente balanceada gracias a esta vía intrínseca y extrínseca de la cascada de coagulación. No debe ser excesiva, todo tiene un componente. Si ustedes ven el componente humoral, el componente celular y esta parte de que sí promuevo, pero también evito, es indispensable para producir y evitar, pues obviamente, trombos que perjudique la salud del paciente. Y también no debe de ser insuficiente porque, pues obviamente, esto nos va a aumentar a un sangrado, este sangrado prolongado, difícil de controlar y que, pues evidentemente, es una emergencia médica. Con esto terminamos. Que tengan un excelente inicio de semana, descansen mucho, cuídense y nos vemos el miércoles. Doctora, ¿sí? Entonces nada más eran los 2 cuestionarios y ya, lo que era 2 cuestionarios y el esquema de la vía intrínseca y extrínseca, ¿ok? Que es el que puso mi compañero, ¿no? En el chat. Okay. No, vía intrínseca y extrínseca es lo que expuso Manuel. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Doctora. ¿Sí? Yo tengo duda, en el segundo cuestionario, en el último, hay un dibujo, ¿ese también lo hacemos? No, bueno, tienen que, dice realizar un esquema, o sea, de forma muy sencilla, hagan ese esquema porque es parte de la pregunta número 5 del último cuestionario. Pero de forma muy sencilla, ¿vale? Listo, que tengan un excelente inicio de semana. Bye. Hasta luego, doctora. Buen día. Hasta luego. Adiós, doctora. Adiós, que estén muy bien.